8 de la mañana con 36 minutos, 8:36 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Tenemos el gusto de saludar con don Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, don Salvador? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente Lasso dice que a su regreso de Estados Unidos, donde ha sido sometido a esta intervención quirúrgica, lo primero que va a hacer, la primera cosa que va a hacer cuando llegue al país es reunirse con ustedes un poco para bajar las tensiones tras las declaraciones emitidas por representantes de Pachacuti en el sentido de que no están de acuerdo con que se mantenga el incremento mensual de los combustibles, no están de acuerdo con esta adhesión al convenio del CIADI. ¿Y cómo toman ustedes esta reacción del presidente de la República? ¿Ya tienen una fecha exacta para esta reunión? Buenos días, don Salvador. Bienvenido, buen día. Sí, Gisenia, buenos días. Alexis, qué gusto saludarlos. Placer. Saludos también para quienes le escuchan, o nos escuchan a través de esta emisora. No tenemos ninguna comunicación oficial. Lo que sabemos es lo que se está escuchando a través de los medios de comunicación, pero en general, por supuesto que es necesario conversar. El diálogo es el mejor mecanismo para hacer saber qué es lo que estamos pensando y también para escuchar al presidente de su propia voz, qué es lo que está pensando. Ciertamente hemos escuchado varios asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la intención de concesionar, llaman ahora, o privatizar CNT o las empresas eléctricas o el Banco del Pacífico o las refinerías. Entonces estos temas amerita conversar. Nosotros hemos dicho no estamos de acuerdo. Y no lo decimos hoy, lo hemos dicho siempre. No estamos de acuerdo que el Estado entregue sus activos. Esas fueron las luchas, entre otras, porque impulsamos nuestro accionar en el año 1999. Y estas fueron, entre otras, las razones de la caída del expresidente Maguad. Luego llegó Ricardo Noboa en el gobierno de Gustavo Noboa al frente de CONAM, también diciendo que va porque va las privatizaciones del sector eléctrico. Y nosotros dijimos no estamos de acuerdo y no se lo permitió. Y así siguen las intenciones. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y nos vamos a parar allí. Así que es bueno mejor conversar para evitar algunos otros eventos que tengan que ver con estas situaciones y otros temas, ¿no? Que tienen que ver con el CIADI, que tiene que ver con las necesidades que hay que impulsar, la lucha en contra de la corrupción que hace tanta falta y que vemos que todavía están ahí ciertos actores quienes manejaron, por ejemplo, la política petrolera. Ahora se jactan de que son técnicos que tienen una experiencia de 40 años y que ahora están al frente de la cartera de petróleos. Nos preguntamos si son tan buenos técnicos y en 40 años, ¿por qué no evitan o pusieron la infraestructura necesaria para dejar de quemar el gas natural en la Amazonía y aprovechar eso para el bien de los ecuatorianos y aprovechar alrededor de $1.000 millones anuales con eso? ¿Dónde se quedó la experiencia y la técnica? Pero sí vemos algunos contratos petroleros que vienen desde el año 2011, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, donde el Ecuador está perdiendo alrededor de $1.000 millones anuales. ¿Por qué no han sido capaces de revisar aquello? Me pregunto hoy, ¿van a revisar o van a seguir con eso de hacerse de la vista gorda frente a esos contratos? ¿Con qué propósito? Entonces sí, estos son los temas que tenemos que conversar de cara a pedir que se tomen los correctivos necesarios. Ahí está el dinero, en vez de estar pensando mocharle el sueldo de quienes ganan 900 y pico de dólares. Entonces son temas urgentes a conversar para ayudar a dar una orientación por el bien de todos los ecuatorianos. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto saludarle, como siempre. Una de las exigencias, digamos, o uno de los planteamientos que han hecho ustedes en esta semana, en aquella rueda de prensa, fue que el gobierno congele el precio de los combustibles, que vemos se va ajustando cada vez más a los precios internacionales del barril de crudo, y vemos que esta semana ya ha pasado la barrera de los $70 el WTI, que es el referencial para el crudo ecuatoriano. ¿Ustedes creen que hay apertura para tratar ese tema, que fue además una de las
causas que provocó la revuelta de octubre del 2019. Este es un asunto que lo venimos sosteniendo desde octubre de 2019. Nos quedamos algo tranquilos cuando se derogó el decreto 883 y se esperaba que eso se respete así como fue el acuerdo. Lamentablemente, aprovechándose de la pandemia, aprovechándose de que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, en mayo del año pasado, reviven el decreto 883 con el número 1054 y otros decretos como el 1158 para ir ajustando el precio de los combustibles al precio internacional. Estas cosas molestan, preocupan, pero claro, al gobierno anterior poco nada le importaba. Esto tiene que revisarse, esto no puede seguir. Hemos propuesto que el diálogo que se mantiene tiene que incluirse también al sector de los usuarios del transporte. No se puede quedar el diálogo solamente entre el gobierno y el sector del transporte. Aspiro que hoy o mañana la Asamblea Nacional conozca un proyecto de resolución que hemos presentado que busca exhortarle al señor presidente de la República un diálogo incluyendo a los sectores, a las organizaciones sociales que representan de alguna manera a los pasajeros, a los usuarios, a la gente que paga el pasaje, para que estos diálogos también incluyan a estos sectores y con esas opiniones se llegue a algún acuerdo. El congelamiento del precio de los combustibles hemos propuesto en el sentido de subsidiar de una manera focalizada, pero no solamente pensando para el transporte de los pasajeros, sino también pensando en el transporte de los alimentos, es decir, la carga, pensando también en los agricultores. ¿Cómo se focalizaría, asambleísta, cómo se focalizaría para que ese subsidio llegue a las personas que realmente necesitan? Bueno, ahí hay varias propuestas. Nosotros hemos estado hablando con algunos técnicos y nos indican que la mejor forma sería colocando un chip a los carros que deberían ser beneficiarios de ese subsidio, y ese chip nos iría dando la información en función de los cupos que se asigne a cada vehículo, si tiene o no el cupo para recibir un combustible subsidiado o no. Entonces ya ahí la tecnología sí nos permite encontrar esos mecanismos. Aquí lo que hace falta es la decisión política que se debe tomar en torno a ese tema. Ya el subsidio focalizado no es un tema nuevo. Yo me acuerdo que en octubre de 2019 la discusión era: no queremos el subsidio para todo. Sí estamos de acuerdo con el subsidio focalizado, nos decían los representantes del gobierno de entonces, los representantes de las cámaras, y nos preguntaban públicamente a nosotros que si estamos o no de acuerdo con esa propuesta. Y se lo dijimos: sí, vamos, trabajemos. Pero ha pasado el tiempo y ahora ponen de pretexto de que no hay información, que no cuadra la información con el SRI, con no sé quiénes, y que por eso no se puede. Oiga, ¿hasta cuándo la falta de trabajar en este cruce de información va a ser la causa para que sigan pagando las consecuencias los pasajeros, la gente, los usuarios? Así es que insistimos en eso y aspiramos que a ese nivel se pueda conversar. Por eso me parece bien la iniciativa del propio presidente de conversar, pero vamos a conversar a ese nivel y a encontrar soluciones a eso. ¿Que estamos predispuestos para conversar sobre eso? Por supuesto que sí, pero no es un tema nuevo. Al menos nosotros con los pueblos indígenas siempre hemos estado predispuestos a conversar, más allá de que los diálogos muchas veces han servido solamente para sentarnos allí para la fotito del día y después no se han generado los frutos que se espera. Esperamos que esta vez el diálogo sirva para esos entendimientos. Don Salvador, yo tengo dos inquietudes. La una relacionada con esta insistencia tanto suya como de los dirigentes de Pachacutic de que no hay
una alianza con el gobierno del presidente Lasso, más allá de que se le ha visto a la titular de la Asamblea Nacional en el lanzamiento de programas del gobierno, acompañando al presidente algunas de las gestiones que se han dado, pero más allá de eso, ustedes han insistido en negar que no hay un acuerdo con el gobierno. ¿Por qué esa insistencia ahora, la una? Y la otra, ¿cuál va a ser la posición suya, la de su bloque de Pachacuti, frente a este acuerdo del CIADI? Usted dice que en esta conversación que van a mantener con el jefe de Estado van a abordar también este tema. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo de Pachacuti con la izquierda democrática, toda vez que dentro de la izquierda democrática hay voces ya que anticipan que van a respaldar este convenio del CIADI? Nuestra intención siempre es seguir en esta minga con izquierda democrática, con las organizaciones sociales, con todos. Conversaremos, pero claro, nosotros no podemos estar de acuerdo, no lo decimos ahora, lo dijimos siempre, ¿cuál fue el beneficio que recibió el Ecuador al haber sido parte de este organismo de arbitraje internacional en los 23 años que fuimos parte de él? Desde el año 1986, cuando entramos a ser parte, hasta el año 2009. Se dice que al ser parte del CIADI, garantizamos para que haya una mayor inversión extranjera. En 23 años, cuando el Ecuador fue parte del CIADI, ¿cuál fue el nivel de inversión extranjera que vino al Ecuador? No se ha visto el efecto de esa adhesión al CIADI. Sí, hay alguna inversión extranjera en buena hora. Vemos otros países que no son miembros del CIADI, tienen una muy buena inversión extranjera. No hemos visto mayores cambios. Sí hemos visto cómo los efectos de ser parte del CIADI, que nos han puesto contra la pared con estos arbitrajes internacionales, el Ecuador ha pagado más de 9.000 millones de dólares, incluido el último que Perenco nos puso contra la picota, y ahora tenemos que pagar estos 374 millones de dólares adicionales. Entonces nosotros estamos diciendo que para que haya mayor inversión extranjera, no necesariamente tenemos que irnos a ser parte del CIADI, pero sí debemos hacer aquí los correctivos necesarios. No pueden seguir estos actos de corrupción, negociaciones por debajo de la mesa, en petróleos una serie de contratos raros, oscuros, que de a poco se corrigen, pero otros están ahí pendientes todavía. Esos son los asuntos que hacen que la gente aquí se moleste, hay agitación social, hay desestabilidad política, y claro, seguramente todos esos asuntos será que también las inversionistas estarán viendo, pero ¿de quién depende? ¿Depende del CIADI? ¿Depende de la gente? No, depende de quienes están administrando, que nos demuestren transparencia ante los ecuatorianos, y eso también estarán viendo desde afuera. Así que no necesariamente es que si nos adherimos al CIADI va a haber más inversión extranjera. Ya está claro, está visto que eso no ha sido así, y si es que irnos con el CIADI significa ponernos la soga al cuello para que con cualquier pretexto más luego hacen contaminación ambiental, Perenco y su contaminación ambiental en la Amazonía, y después vienen más bravos a ponernos contra la pared a nosotros, no, así tampoco. Entonces esto tendrá que, si ya la señora Baki inconsultamente ha firmado en los Estados Unidos ese compromiso para arrastrarnos al CIADI, en su momento el tema tendrá que pasar por la Asamblea Nacional. Y por lo menos Pachacuti no votará a favor de esa adhesión. Tendrán que llamarle a consultas por lo menos o hacer algún pedido de información a la Cancillería, legislador. Habrá que hacer toda la gestión necesaria, tendrán que venir a explicar por qué se firman esos acuerdos a espaldas del pueblo ecuatoriano, pero el caso no está terminado. Felizmente para eso está el artículo 419, numeral 5 de la Constitución, y vamos a hacer respetar esos mandatos constitucionales, y como he dicho, en la Asamblea Nacional espero que no seamos solo los de Pachacuti, espero que haya una mayoría en la Asamblea Nacional para frenar estas cosas que nos quieren ir llevando así como si fuéramos borreguitos, nos quieren nomás ir arrastrando. Parece que les gusta seguir pagando estas indemnizaciones. Seguramente para la señora Baki no será ninguna preocupación,
que al Ecuador le estén sangrando, en este último caso, 374 millones de dólares adicionales. Esas cosas el propio canciller tendrá que responder en su momento ante la Asamblea Nacional. Entonces, Salvador, yo le decía que por qué también la insistencia en estos momentos de ustedes de aclarar que no hay un acuerdo con el Ejecutivo, tanto usted como los dirigentes de Pachacutic, en momentos en que se avecinan ya las elecciones de la CONAIE, y usted ha dicho además que no se responsabilizan de puestos que estén gestionando de forma individual algunas personas que pertenecen al movimiento Pachacutic. Bueno, siempre es necesario aclarar cuando hay estas cosas en el ambiente, que sí, que Pachacuti tiene un acuerdo con el gobierno, que no sé qué cosas, cuando uno calla porque no es verdad, pero frente a tanta insistencia de ese tipo de comentarios, toca salir en algún momento a hacer la aclaración pertinente, pues no puedo yo cargarme con eso de que disque somos, cuando nosotros estamos aquí sosteniendo una política que hemos luchado desde siempre. Así es que no tenemos nada allí, sí tenemos un compromiso con el Ecuador y vamos a trabajar arduamente para eso. Estamos trabajando ahora mismo, por ejemplo, para ver cómo se puede generar más empleo, más trabajo, y para eso, entre otras cosas, estamos convencidos que bajando las tasas de interés se puede ayudar para que la juventud, las mujeres que son muy hábiles para los emprendimientos, puedan llevar adelante esas iniciativas. Pero cuando no se tiene esos $5,000, esos $20,000, esos $50,000, a veces esas iniciativas se estancan, se mueren. No queremos que pase eso, queremos que esas iniciativas surjan, que se desarrollen, para ayudar a generar su propio empleo y de paso ayudar a generar producción, a fortalecer la economía. De paso, genero mi propio empleo, me puedo afiliar al IES y empiezo a aportar al IES y ayudo a resolver el problema del IES. Esas son las propuestas que tenemos. Trabajemos para eso. Y si para eso tengo que hablar con el propio presidente de la República, lo haré con mucho gusto, pero que no nos lleve simplemente a decir, ya tenemos un crédito al 1% a 30 años plazo, solamente a través del Banco Ecuador. No. Tenemos que trabajar una política de Estado, sector público, sector privado. ¿Por qué en Panamá sí, alrededor del 5% las tasas de interés? ¿Por qué en el Ecuador el microcrédito llega hasta el 30%? ¿En qué país estamos? Pues no, estas cosas no pueden seguir. Han sido nuestros anhelos desde el día 7 de enero del año 2000, cuando nos impusieron la dolarización. Hemos dicho correcto, pero también las políticas de crédito. Vamos al mismo nivel de la dolarización. Pero ese tema no quieren topar. Para ponernos el dólar sí servía el Estado. Para bajar las tasas de interés, ahí dicen que el Estado no, que es el mercado el que tiene que regular. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Así como el Estado pudo poner el dólar aquí, también tiene que poder, aprobando las leyes pertinentes, bajar las tasas de interés para darle una herramienta a los ecuatorianos y juntos salir adelante de esta crisis en el que hemos heredado. Quisiera preguntarle, asambleísta, también sobre un tema que es coyuntural y que es bastante polémico y que también nos remonta a lo que sucedió en octubre del 2019 de alguna manera, ¿no? Sobre todo por lo que se ha conversado y por los contenidos de informes que han llegado a manos de los legisladores que están en la Comisión de Fiscalización, informes que son elaborados además por el Cuerpo de Bomberos y demás. Tenemos un contralor subrogante que fue blindado por el Trujillato, que hoy está involucrado, según la Fiscalía, en un escándalo de corrupción y que Celia habría controlado un entramaje de corrupción tenaz desde su posición de contralor, ¿no? Que desvanecía glosas, que ordenaba destituir funcionarios, que hacía lo que le daba la gana. Al son de eso, que ha revelado la señora fiscal el día de ayer en una entrevista, y con el contralor subrogante detenido, investigado por corrupción, por presuntos actos de corrupción, tenemos el hecho de que hay un informe del Cuerpo de Bomberos que dice que la Contraloría en octubre del 19 fue quemada desde adentro. Y yo recuerdo que uno de los videos que circulan en esos días de octubre fue uno suyo, en donde usted decía en ese momento que habían personas, supuestamente agentes militares, policiales, vestidos de civiles, que estaban provocando esos desmanes desde adentro de la Contraloría. Quiero
un análisis, una respuesta suya sobre lo que debería suceder con el Contralor Celi por todos estos asuntos, las denuncias de corrupción y esta presunción de que desde adentro se habría quemado la Contraloría para desvanecer algunos documentos, y a partir de ahí quisiera también consultarle su postura, legislador, sobre las solicitudes de amnistía que hay a favor de los procesados de octubre del 19. Tiene que investigarse lo de la Contraloría y todo lo de octubre de 2019, todo. Y tiene que saberse la verdad. Yo dije claramente lo que usted, Alexis, está recordando en este momento, de lo que pudimos encontrar, militares o, sí pues, militares vestidos de civil, tratando de meterse, de destruir la Contraloría, y nuestros compañeros se lo llevaron al Ágora de la Casa de la Cultura. Y ahí descubrimos que fueron militares porque tenían los papeles que acreditaba ser militares. Pero también nos preguntamos, pues, ¿por qué no pudieron controlar las Fuerzas Armadas y dar la seguridad que merecía el edificio donde funcionaba la Contraloría? ¿Acaso los militares no tienen la capacidad de hacerlo? ¿Quién dispuso para que el resguardo sea a medio gas? Entonces, todas estas cosas tienen que aclararse. Las amnistías, por supuesto que eso tiene que trabajarse, no solamente para los que han sido perseguidos injustamente por lo de octubre de 2019. Ayer hacía un comentario, y lo digo con absoluta sinceridad. Yo no recordaba, pero me dicen que ahora está de parlamentario andino de UNES, Virgilio Hernández. No sé si es cierto, si no es cierto, me disculpo. Me dicen que anda con grillete por su participación en octubre del 2019. Si eso es cierto, no puede ser. Más allá de que Virgilio Hernández y su grupo, en mi caso, a mí me persiguieron terriblemente en el tiempo del correísmo, y hasta ahora tengo por ahí algunos casos de supuestos peculados que han investigado tantos años y no han encontrado nada. Más allá de que ellos actuaron así con nosotros, yo personalmente voy a pedir que se incluya en la lista para amnistiarle a Virgilio Hernández y a algunos otros que podrían estar siendo perseguidos por lo de octubre 2019. Ahí se incluye la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Cristian González también, están en el mismo caso con Virgilio. Bueno, los que sean. Yo no sé exactamente cuáles son, ¿sí? Pero si es que es por haber acompañado y levantar la voz de octubre de 19, más allá de que tampoco estuve de acuerdo y también se lo denunciamos, y nos acusaron a nosotros de que, según Virgilio y los otros, según ellos, nosotros éramos los traidores de octubre de 2019, porque nosotros resolvimos en septiembre luchar para no permitir el incremento del precio de los pasajes, y la movilización fue para eso, y venimos pidiendo la derogatoria del decreto 883. Nosotros no venimos acá para votar ningún gobierno, porque no queríamos que venga con nuestra lucha, se siente cualquier otro, porque tampoco nos iban a poner a nosotros, y por no estar de acuerdo para votar al presidente Moreno en esos días, nos calificaban de traidores, de cuánto les dieron, en cuánto se dejaron comprar y no sé qué pendejadas, ¿sí? Pese a todo eso, si es que hay ese tipo de persecución, repito, con mucho gusto vamos a tratar, y no pueden haber perseguidos por ese tipo de cosas. Al menos mi posición va por ahí. Don Salvador, y en ese sentido, sobre el tema de octubre, uno de los actores principales de defensa de los derechos humanos en las manifestaciones de octubre fue el Defensor del Pueblo. ¿Cómo entender ahora que un integrante de Pachacútiga haya presentado una solicitud de juicio político en contra de alguien que en su momento defendió los derechos humanos durante las protestas de octubre? Bueno, hay que separar las dos cosas, ¿no? Y hay que investigar bien. Se ha iniciado el juicio político al Defensor del Pueblo. Eso no significa que ya está una censura. Tiene que investigarse bien, ¿sí? Pero ahí también a veces para uno es difícil pues ponerse a pelear con la mujer ecuatoriana.
Cuando de repente nos dicen, aquí se enjuicia porque ha habido una ofensa a una mujer. Bueno, si efectivamente ha habido una ofensa a la integridad de una mujer, por supuesto que eso tiene que ser sancionado, más aún si viene del defensor del pueblo. Pero sí estamos pidiendo, investíguese bien. Efectivamente, hay una falta de respeto a una mujer, a una dama. ¿O es que eso es algún tipo de montaje? A mí ya me están comentando por allí que hay 3 generales que eran parte del entramaje para que haya ese problema y que en el supuesto momento de la intención de la violación a aquella dama habrían habido policías alrededor filmando. Bueno, queremos ver el video. Yo no sé si alguna persona quiere o intenta algún acto de esa naturaleza cuando está junto al esposo de la señora víctima, cuando está al lado de algunos guardias. Hay que investigar. Yo no estoy aquí ni para escudar y tratar de defender al defensor del pueblo. Tampoco estoy aquí para a la ligera poner nomás allí más gasolina al fuego. Que se investigue bien y sobre esa base tomaremos la decisión que corresponda. Asambleísta, volviendo al tema de las amnistías, le quería simplemente aclarar algo porque usted formulaba esa pregunta. El parlamentario andino Virgilio Hernández porta un grillete por el tema de octubre, la prefecta Pichincha también y Cristian González también, a pesar de que los medios de comunicación durante estos días han creado una idea de que estos casos son por corrupción y las autoridades engrilletadas por corrupción y demás. Pero volviendo a ese tema de las amnistías, esta postura que usted nos dice hoy, que es muy interesante además, ¿es personal, es suya o es de la bancada de Pachacutic? No, yo estoy dando mi opinión. Yo no... Pachacutic no ha tratado todavía este tema, lo trataremos en su momento, ¿sí? Pero lo estoy diciendo con absoluta claridad. No es nada bueno ser perseguido. Personalmente sufrí esa persecución durante mis 10 años de prefecto, ¿sí? Juicios uno sobre otro. El expresidente Correa cogía su micrófono en la sabatina y en esos enlaces que tenía casi con la mayoría de los medios de comunicación, decía, ¿por qué no está preso Salvador Quispe hasta esta hora? Y el otro decía, ya mismo lo tenemos preso. Esas persecuciones que no tienen ningún sentido. No queremos que eso se repita con alguien. Las persecuciones son terribles. Se metieron hasta con mi padre, con mi madre, personas de la tercera edad que nada tienen que ver en el mundo político, que viven su vida, gracias a Dios están vivos, pero hasta con ellos se metieron. Esto es terrible, una persecución política. Yo personalmente no quiero eso para nadie, ni siquiera para mi peor adversario. Si es que hay errores de corrupción, etcétera, en serio, bueno, que los jueces hagan su trabajo respetando el debido proceso en el marco de la justicia. Si alguien tiene que pagar por sus actos, que paguen. Y si eso me toca a mí, que venga, pero no como una persecución de nadie. Si uno ha cometido un error, que la justicia haga su trabajo y aplique lo que corresponda a cada quien. Tampoco estoy aquí para solapar, para alcahuetear los hechos de corrupción. Exigimos a la Contraloría, exigimos a la Fiscalía, exigimos a la justicia en esos casos ser ágiles, y quien tenga que pagar por sus actos de corrupción, que pague lo que la ley ordena. Aquí no estamos para esconder, ni para tapar, ni para nada de esas cosas. Que se haga justicia para todo. Pero que paren la persecución. Gracias, asambleísta Salvador Quispe. Muy gentil por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Nosotros, Licenia, con esto? Nos despedimos. Gracias, don Salvador. Que tenga un lindo día. Muchas gracias también. Buenos días. Lo propio. 9:06 minutos. Les ofrecemos disculpas.